Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hemos mencionado varias veces aquí que una de las características que por lo menos a mí me llama muchísimo la atención de la literatura japonesa es su intertextualidad. Como todos los textos de una forma u otra están conectados entre ellos y podemos encontrar referencias en textos que están separados por muchísimos años, por siglos, incluso por milenios. Y eso por una parte hace que toda esta literatura sea mucho más rica, mucho más profunda, pero también presenta una cierta dificultad, ya que si no conocemos el texto al que se le hace referencia, puede ser que nos perdamos un poquito con la referencia. Y hoy día les quiero hablar precisamente de una referencia en un texto clásico sumamente famoso sobre otro texto clásico igualmente famoso, pero ¿por qué la elegí? No solamente porque se haga una referencia, sino porque es una referencia que nos da a entender el valor del texto referido, por qué era importante en esa época y por qué sigue siendo importante hoy día. Y me refiero al texto Kokin Wakashi, la primera antología imperial compilada por Kino Tsurayuki por allá por el año 905 y que tiene 20 rollos con poquito más de 1100 poemas, y que en esta ocasión quiero mostrarles cómo Seisho Nagon en su muy conocido Makura no Soshi o Libro de la Almohada se refiere a esta obra cumbre no solo de la poesía sino de la literatura japonesa. Les voy a dar un poco la escena primero. Está Seisho Nagon en una de las reuniones con la emperatriz y otras damas de compañía, y también está presente el emperador. Recordemos que la emperatriz a la que servía Seisho Nagon era Teishi y el emperador Ichiyo, y están compartiendo poesía, y hay un momento donde empieza a suceder esta escena. Luego, la emperatriz puso delante de sí un cuaderno con poemas del Kokin Wakashi y empezó a leer en voz alta los primeros 3 versos de cada uno, pidiéndonos que completásemos los restantes. Entre ellos había varios famosos poemas que traíamos todas a la memoria noche y día, pero que por alguna razón extraña éramos a menudo incapaces de concluir los versos faltantes. La dama Saisho, por ejemplo, pudo solo recordar 10, lo que difícilmente le concedía la calidad de conocedora del Kokin Wakashi. Otras damas fueron incluso menos exitosas, pues solo pudieron recordar una media docena de poemas. Mejor hubieran dicho a la emperatriz simplemente que habían olvidado los versos, mas en lugar de esto estallaron en lamentaciones como: ¡Oh cielos! ¿Cómo hemos respondido tan mal a las preguntas que su majestad nos planteara? Todo lo cual hallé yo sumamente absurdo. Cuando nadie pudo completar un poema particular, la emperatriz, algo enfadada, continuó leyéndolo hasta el final. Esto produjo más clamores de las mujeres. ¡Oh! ¡Todas lo sabíamos! ¿Cómo podemos ser tan bobas? Aquellas de nosotras que nos tomáramos la molestia de copiar el Kokin Wakashi varias veces, deberíamos haber podido completar cada uno de los poemas que nos leyera. A continuación, la emperatriz nos contó esta historia. Érase una vez, durante el reinado del emperador Murakami, una dama de la corte conocida como dama imperial del palacio Senjo. Era hija del ministro de la izquierda, quien vivía en un palacete en el primer cuartel, y ciertamente todas habéis oído acerca de ella. Cuando aún era una niña, su padre le dio este consejo: primero, debes estudiar el manejo del pincel. Luego, debes aprender a tocar el koto de 7 cuerdas mejor que cualquiera. Y también
deberás memorizar todos los poemas en 20 rollos del Kokin Wakashi. El emperador Murakami, prosiguió la emperatriz, había escuchado este relato y lo recordaba años más tarde, cuando la niña, ya crecida, se había convertido en concubina imperial. Una vez, en un día de abstinencia, él se introdujo en la alcoba de ella con un cuaderno del Kokin Wakashi escondido en la manga de su vestido. Él la sorprendió al sentarse tras la pantalla de ceremonia y luego de abrir el cuaderno pedirle: decidme el verso escrito por tal poeta en tal año y en tal ocasión. La dama comprendió lo que pretendía y que todo era por diversión. Sin embargo, la posibilidad de cometer un error u olvidarse de uno de los poemas debía de haberla angustiado grandemente. Antes de comenzar la prueba, el emperador mandó llamar a un par de damas de compañía que eran particularmente adeptas a la poesía, indicándoles que anotasen cada respuesta incorrecta con una ficha de Go. ¡Qué escena magnífica debió haber sido! Como sabéis, envidio de veras a todo aquel que sirviera a dicho emperador, incluso como dama de compañía. Bien, continuó la emperatriz. Él comenzó a preguntarle. Ella respondió sin titubear, comentando con pocas palabras o frases para demostrar que conocía cada poema. Y ni una sola vez cometió un error. Después de un rato, el emperador comenzó a resentirse por la inmaculada memoria de la dama y decidió concluir tan pronto como detectara algún yerro minúsculo o vaguedad en sus respuestas. No obstante, luego de haber recorrido 10 rollos del Kokin Wakashi, no pudo pescarla en falta. En dicho momento, declaró él que era inútil continuar, marcando allí donde se había detenido, se retiró a dormir. ¡Qué triunfo para la dama! Él durmió por breve lapso y al despertar resolvió que debía alcanzar su veredicto final y que se aguardaba hasta el día siguiente para examinarla en los restantes 10 rollos, ella podría hacer uso del tiempo para refrescar su memoria. Así que decidió que debía dar término al asunto esa misma noche. Ordenando a los criados que le trajeran la lámpara del dormitorio, reanudó su interrogatorio poético. Cuando hubo terminado todos los 20 rollos, la noche había avanzado mucho y aún la dama no había cometido un solo error. Durante todo este tiempo, su excelencia, el padre de la dama, se hallaba en estado de gran agitación. Tan pronto como fue informado de que el emperador examinaba a su hija, envió a sus propios sirvientes a varios templos para encargar recitaciones extraordinarias de los sutras. Luego se volvió en dirección al Palacio Imperial y pasó largo tiempo orando. Un entusiasmo tal por la poesía verdaderamente es muy conmovedor. El emperador, que había estado a la escucha de todo el relato, quedó muy impresionado. ¿Cómo fue posible que él leyera tantos poemas?, exclamó el emperador cuando la emperatriz concluyó su narración. Dudo que yo pudiera pasar de 3 o 4 rollos. Pero por cierto, las cosas han cambiado. Antaño, la gente de humilde estado tenía un gusto por las artes y se interesaba por pasatiempos elegantes. Tal historia sería muy difícilmente posible en nuestros días. Personalmente encuentro que es un pasaje fascinante en este libro maravilloso de Sei Shonagon, el Makura no Soshi o libro de la almohada, donde ella no solo nos da un vistazo a la vista de la corte, a la vida de la corte, sino que también a los valores estéticos que existían y a cómo la poesía ocupaba un rol no solo de conocimiento literario o de conocimiento en general, sino que también le daba un
empuje a la carrera en la corte de alguien, ya fuera una mujer o un hombre. La poesía era parte de lo que se consideraba como conocimiento básico que alguien debía manejar. Por lo tanto, alguien que conociera muchos poemas o que supiera componer poesía, evidentemente eso iba a elevar su rango, era un punto a favor en lo que hoy día llamaríamos el currículum de una persona. Y es muy interesante además ver la posición impresionante de importancia, de relevancia que tenía ya en esos tiempos. El Makura no Soshi es del año 1000, por lo tanto había pasado un siglo más o menos desde que se compiló el Kokin no Akashu y ya estaba establecido como una marca distintiva de lo que era un reflejo de la poesía japonesa, y que por lo tanto todos quienes se preciaran de ser alguien tenían que conocerlo, y es una idea que ha permanecido hasta nuestros días. En Japón, incluso al día de hoy, se sigue estudiando el Kokin no Akashu. Todas las editoriales tienen sus ediciones, ya sean completas o con selecciones de los mejores poemas. Incluso yo hice mi contribución a traer el Kokin no Akashu a este lado del planeta con una traducción. Déjenme mostrárselas, la tengo aquí, con una traducción que publiqué el año pasado junto a Abducción Editorial. Aquí vienen 125 poemas del Kokin no Akashu. Así que evidentemente es una obra que tiene más de 1000 años, pero que sigue tan vigente como en la época de Seisho Nagon. Bueno, espero les haya gustado y se hayan interesado aún más, no solo por el Kokin no Akashu, sino por también el fascinante libro de la almohada, que nos permite conocer un poco más de la vida de las mujeres y de los hombres de la época del periodo Heian en la corte imperial. Déjenme su like. Cualquier comentario, pregunta, sugerencia de futuros videos, también déjenmelo en los comentarios. Compartan este video con todo el mundo. Que tengan una linda semana y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.